Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría de Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Bienvenidos todos, bienvenidos y bienvenidas, por supuesto, gracias por estar en el programa. Hoy les proponemos un programa que tiene que ver, que propone, que intenta aterrizar la problemática de la discapacidad en el Perú, hablando justamente no solo de la mirada de lo que hace el Estado y cómo supervisa y mira que las políticas públicas ligadas a la discapacidad se estén ejecutando, se estén llevando bien, se esté yendo por el camino correcto, sino que también vamos a hablar con dos de nuestros invitados que trabajan el tema de la discapacidad. Entonces estamos con Enrique Rispa, él es docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, del curso de gestión. Enrique Rispa es administrador, trabaja en proyectos, ellos ven temas de liderazgo, equipo, aprendizaje, temas de desarrollo. Esa es su especialidad. Enrique está con nosotros y nos va a contar, por supuesto, su experiencia y nos va a contar además lo difícil que puede ser desde una mirada que no pretende decir ay qué pena, sino todo lo contrario, una mirada que pretende decir bueno, las cosas están así, vamos para adelante, pero con condiciones iguales para todos. Bienvenido, Enrique, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, Carlos, gracias por la invitación. Nos acompaña también Madella Cepeda, me encanta el nombre, Madella. Ella es presidenta de la Asociación de Mujeres con Discapacidad, Musas Inspiradoras de Cambios. Está con nosotros porque ellas tienen un enfoque desde su organización para tocar el tema de la discapacidad que es muy interesante y yo creo que es una voz además autorizada para estar con nosotros. Madella, bienvenida, gracias por estar también aquí. Muchas gracias también por la invitación y aquí dispuesta a conversar entre amigos. Y también está una amiga, justamente Madella, Malena Pineda, que es socia, digamos, de este programa en términos teóricos, en términos de lo que queremos hacer en nuestro país y lo que plantea la Defensoría del Pueblo para el tema de discapacidad, y a mí siempre me produce entusiasmo tenerla en el programa cuando ella está con nosotros. Malena, bienvenida, gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carlos, y un gusto estar con invitados de tanto nivel. Con Madella y con Enrique, imagínate que nos van a ayudar un poco a entender más el tema de la discapacidad. Y son los que siempre a mí, por lo menos, son las personas con discapacidad las que me han enseñado a cambiar mis paradigmas, mis prejuicios y dar un mejor servicio desde la Defensoría del Pueblo hacia ellos, ¿no? Correcto. Enrique Rispa, comenzamos contigo. Nuevamente, gracias por estar aquí. Yo quería preguntarte primero, si nos puedes contar, primero, cómo contraes, cómo sucede tu discapacidad, cómo se produce y cómo te fuiste... No sé si la palabra es aclimatar, una palabra un poco difícil de usar. ¿Cómo te fuiste acostumbrando a adaptar? Exactamente, esa palabra buscaba, adaptar a un mundo que no está pensado para las personas con discapacidad. Bueno, en principio mi tema viene por enfermedad. Yo tuve un tumor cancerígeno en la pierna y a raíz de este tumor que fue maligno me tuvieron que amputar la pierna. No había otra opción por el tipo de tumor que tenía, que era súper agresivo. Bueno, fue el tercer tumor que tuve en realidad. Los dos anteriores fueron benignos, pero ya no tuve mucha suerte con el tercero. Entonces, prácticamente la decisión era o te operas y te amputan la pierna o probablemente en cosa de días, no más de semanas, podía morir, ¿no? Yo creo era que... muy agresivo. Sí, efectivamente. En poco tiempo creció, se está expandiendo. Es así que incluso antes de que me lleguen a operar, el tumor hizo metástasis en los pulmones. Entonces, luego de la amputación de la pierna, que fue en diciembre del 2010, tuve que hacer tratamiento de quimioterapia durante 5 meses. Entonces, recién luego de pasar este tratamiento y ya recuperarme, es que yo empiezo a retomar ya mis cosas con normalidad, entre comillas, ¿no? Porque justamente como decías, la palabra es irse adaptando. Hay muchas deficiencias en diferentes estratos, en los temas laborales, educativos, sociales, etcétera, que justamente hacen que la vida de una persona con diversidad funcional, que es la palabra más adecuada, digamos, y que es la que se está manejando ahora para referirse a las personas con discapacidad, esas deficiencias son las que hacen que sea más difícil adaptarse. Muchas personas piensan de que el hecho de, por ejemplo, tener un espacio reservado es un beneficio para nosotros, pero no es un beneficio. No es un beneficio porque no nos está beneficiando.
lo que está haciendo estos espacios reservados es justamente facilitarnos a nosotros el poder estar a la par con las personas que no tienen una discapacidad o una diversidad funcional. Porque, poner el suelo parejo. Exactamente, porque tan sencillo como si tienes un lugar reservado en la puerta de un centro comercial, una persona con discapacidad puede acceder rápidamente al centro comercial. Una persona que no tiene una discapacidad puede estacionarse 3, 4, 5 cuadras y caminar. Y no habría ningún problema más allá del cansancio que les pueda producir caminar. Claro. Pero las personas que tenemos discapacidad o diversidad funcional no. Muchos de ellos tienen o necesitan movilizarse con sillas de ruedas, por ejemplo. Entonces, ya el hecho de ponerlos en un lugar más alejado les complica el acceso. Entonces hace que cada vez esto sea más difícil. De acuerdo. ¿Y cuáles fueron los principales problemas a los que te enfrentabas, Enrique? Yo creo que el primer problema que una persona con discapacidad tiene que enfrentar es es hacerse la idea que tiene que vivir con una discapacidad. ¿Ok? Es un proceso mental, físico, espiritual, muy complejo y muy duro. No todas las personas lo llegan a superar. Pero digamos que la mayoría de personas con discapacidad lo pueden superar. Ya ahí viene, de repente está algo más complicado, que es el enfrentarse a la sociedad. No puedes salir a la calle con silla de ruedas porque en la esquina ya la rampa está rota, está tapada por un carro, o de repente, no sé, están construyendo un edificio y lo han tapado, y no toman las precauciones o no prevén el hecho de que puede pasar una persona en silla de ruedas por ese camino. Igual, pero ese punto es interesante, Enrique. Es como no se nos ocurre qué, ¿no es cierto? Es como no saber que hay otros que necesitan este suelo más parejo, digamos. Exacto. Va a sonar un poco feo de repente lo que voy a decir, pero es como si estuviéramos fuera del mapa. Okay. Así de sencillo. Somos invisibles. Exacto. Cuéntame, Madesha. No, o sea, ponía esta palabra que, digamos, todavía es una realidad aquí y en todas partes del mundo. O sea, como la experiencia de la discapacidad para la mayoría de la población es una experiencia que puede generar temor, horror, rechazo. Entonces, en esa medida, para muchas personas les es preferible hacer de cuenta como que no existimos, ¿no? O sea, y por lo tanto, en la medida en que tampoco las personas no tienen mayor contacto, mayor conocimiento de qué implica vivir con alguna característica diferente, como el ser una persona ciega, el ser una persona sorda, ser una persona usuaria de silla de ruedas por diferentes razones, por lesión medular, por parálisis cerebral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como no hay este contacto, esta experiencia de convivencia cotidiana, hay mucho desconocimiento y por lo tanto sucede lo que ocurre, lo que comentaba Enrique, claro. Es que, o sea, existe la rampa, pero las personas no piensan que por allí, o sea, que ese espacio tiene que quedar libre porque puede pasar una persona usuaria de silla de ruedas o una persona adulta mayor también que le es más fácil caminar por la rampa, ¿no? Madesha, Enrique, Malena, les propongo lo siguiente. Voy a hacer míos por 40 minutos todos los argumentos que yo he encontrado que miran de manera distante y prejuiciosa a las personas con discapacidad. Por ejemplo, Enrique, yo he escuchado decir cosas como, sí, pues, pero tú no puedes hacer cosas en función de unos pocos, como edificios, escaleras, rampas, cuando la mayoría no son personas con discapacidad. ¿Qué se responde a un argumento como ese? Que bueno, puede ser una minoría, puede ser inclusive una persona, pero creo que todos tenemos los mismos derechos en esta sociedad. Tenemos la libertad de poder escoger dónde trabajar, dónde estudiar, etcétera, más allá de impedimentos que podamos tener de distintos tipos, ¿no? Tipos, sean físicos, sean psicológicos, etcétera. Esto no es un estado entonces para unos pocos ni para una mayoría, sino para todos. Exactamente. De acuerdo. De eso se trata la inclusión. Tenemos una llamada, vamos a recibirla. Aló, muy buenas tardes. Aló, ¿cómo está? Hola, ¿con quién hablamos? Escucha, te habla Leslie Nolasco. Hola, bienvenida señora Nolasco, gracias por estar con nosotros. Yo no soy discapacitada, pero tuve una pequeña malestar y estuve sin poder caminar, ¿no? Pero yo me he dado cuenta que acá, en nuestra ciudad, le damos más, mire, voy a ser un poco dura,
pero no quiero que lo tomes a mal después que me haces tu comentario. Acá se le da más prioridad a las personas que están en el Estado que a las minusválidas. Y mira, yo te digo dos diferencias. La persona que está en Estado ha salido a estar en Estado porque quiere conseguir una criatura, nadie lo ha obligado. En todo caso depende también, ¿no? En cambio, una persona con discapacidad, a veces generalmente es de nacimiento. Yo he visto una niñita, y casi me pongo a llorar, de 2 años, en silla de ruedas. Es una angelita que en 2 años, o sea, imagínate tú, no poder caminar debe ser horrible. ¿No? Entonces yo me pongo en esa de eso, o sea, deberíamos dar cobertura en todo caso que sea equitativo, ¿no? Porque en el carro lo primero que hacen es que paran porque hay una persona en estado, pero sobre un anciano, un minusválido, y la gente se hace la loca. Ah, pues, señora Nolasco, ese es un punto muy interesante y muchísimas gracias por su llamada. Claro, parece que la embarazada significará el futuro, la mirada positiva, Madesha, mientras que en la discapacidad, y vuelvo a hacer este ejercicio de ponerme en esa mirada prejuiciosa, puede significar lo complicado, el problema. Mientras que uno es luz, el otro es sombra. ¿Da esa sensación, Madesha? Sí, pues, y eso tiene que ver con lo que conversábamos anteriormente, y es esta cuestión de el miedo a vivir, o sea, el miedo que muchas personas sin discapacidad sienten, el horror a siquiera pensar que puedan vivir esa experiencia, como decía la oyente que hablaba, decía, qué horrible no poder caminar, pero, o sea, el no poder caminar no es horrible, en la medida en que, o sea, si ya es una condición que nos toca vivir, como lo que le está tocando a Enrique, y cuando uno asume la situación, pues ya deja de ser horrible en la medida en que uno pueda tener las facilidades y las oportunidades para desenvolverse en lo que uno quiera, ¿no? Si yo soy profesional, soy un técnico, o vendo, soy vendedora o vendedora ambulante, o sea, si eso es lo que yo hago, si eso es lo que yo quiero hacer, y si yo tengo las posibilidades de hacerlo sin obstáculos, pues el hecho de que camine o no camine no es el problema. El problema es cuando encontramos los obstáculos que nos impiden realizarnos como seres humanos. Enrique, ¿vas a comentar algo? Sí, exacto. Quería retomar el tema de una palabra que refleja mucho la realidad, ¿no? El tema de ser visibles o de ser invisibles. No hay cifras oficiales todavía porque recién se ha hecho un censo, recién van a salir los resultados, pero aproximadamente, si mal no recuerdo, en Lima deben haber cerca de 3 millones de personas con algún tipo de discapacidad, sea desde la más mínima hasta la más compleja. Pero sin embargo, y esto yo siempre les pregunto a mis amigos, ¿no? Aparte de mí, ¿a qué otra persona con discapacidad conocen o ven en la calle o es de su entorno? Y difícilmente pueden mencionar 1 o 2 personas más. Pero no es el hecho de que no existan, sino que es el hecho de que muchas de estas personas, si tienen esa ventaja o beneficio de poder siquiera estudiar una primaria, o por ahí ya algunos hasta secundaria, hay muchos que no tienen acceso a estudios superiores, sea de carreras técnicas o carreras universitarias. Como comentaba también, es complicado salir a la calle, es complicado ir al cine, es complicado ir a restaurantes, y yo lo vivo a diario, entonces sé de lo que hablo. Entonces mucha gente pues prefiere ya no salir simplemente a la calle para no tener que enfrentarse todos los días con estas personas que no tienen esta conciencia, que no tienen esta idea que somos personas y que tenemos derechos y que también queremos pertenecer a la sociedad y que podemos aportar también mucho. Correcto. Enrique, he escuchado también argumentos del tipo, cuando salió la ley de las personas con discapacidad y a los empresarios se les exigía un porcentaje del total de trabajadores que hubiese un porcentaje de personas con discapacidad, dijeron inmediatamente, ¿por qué vamos a contratar a personas que no están capacitadas? Mira además el juego de palabras, qué cruel, ¿no? Sí, exacto. Bueno, el tema de capacidad laboral es muy distinto a un tema de capacidad física o mental. Si tuvieran, o como ocurre, que hay muchas personas con discapacidad que están totalmente capacitadas para ocupar cualquier otro tipo de puesto, ¿por qué no pueden pasar por un proceso de selección regular como cualquier otra persona? Pero aquí nos está pidiendo que se contrate a personas que no están capacitadas laboralmente para el puesto, ¿no es cierto? Exacto. Lo que se está pidiendo es que de las personas con discapacidad física que son capaces para esos puestos,
dale un 5%, dale un 3%. Es un tema bastante sensible. Yo que actualmente estoy trabajando toda una campaña justamente por este tema de sensibilidad, ya he estado conversando con algunas instituciones, con empresas, con representantes de empresas, de asociaciones, etcétera. ¿Y qué te dicen? Y es un tema bastante complejo este tema de ponerle una cuota, porque es como comentaste hace un momento, siempre va a haber un pero, ¿no? Siempre va a haber alguien de que le encuentra una justificación de repente un poco o no muy válida, pero siempre hay una justificación. El hecho es de que, como mencionaba Madesha, hay un 15% de personas con discapacidad en el país, más o menos, pero si no les das oportunidad de trabajo, estás perdiendo un 10-15% de población económicamente activa que puede aportar al país. Entonces, vamos a ver lo que tienes que invertir versus lo que estás perdiendo por no darle oportunidad a estas personas. Madesha Speciani de la CONFIEP dijo que eso iba a ser un sobrecosto para los empresarios porque iban a tener que invertir en mejoras físicas dentro de las empresas. Justamente ese es un comentario que expresa el desconocimiento tanto de las capacidades desarrolladas de las personas con discapacidad, como lo que implica los ajustes razonables para que una persona con discapacidad pueda desempeñarse en un X puesto de trabajo. O sea, ese comentario es un fiel reflejo de cómo alguien puede decir algo desde el desconocimiento. Malena, ahora sí. Yo voy a retroceder un poco. Sí, por favor, y resumir un poco las cosas que hemos hablado. Mira, sobre el tema de la contratación, de las cuotas, ¿no? Lo que pasa es que se presume muchas cosas ante la ignorancia, otra vez. Se presume la falta de calificación, se presume la falta de capacidad, se presume incluso que no son personas, pues, porque son incapaces, son locos, son ciegos, son muchos adjetivos, pero no son personas ni ciudadanos como el resto, y que tienen también oportunidades que tienen que ser respetadas o dadas por el Estado, y el Estado somos todos, ¿no? La inclusión laboral da lugar a mayores oportunidades para todos, y para las personas con discapacidad con mayor razón, porque va a dar lugar, tanto en el ámbito público como sobre todo en el privado, a mayores capacitaciones también, a un mejor currículum de la persona con discapacidad, y también claro. A que tener en ese sentido mayor educación. Entonces, ¿qué es lo que dice la ley? La ley te dice cuotas, 5% en el sector público, 3% en el sector privado, pero te habla de idoneidad. La ley no te está diciendo contrata a una persona en el ámbito público o privado que no sea idónea. Entonces, esto va a ser paulatino. En el ámbito público tienen hasta diciembre del 2014, y entonces el Estado, a través del órgano rector, que es el CONADIS, tiene que preparar los perfiles y tiene que buscar a las diferentes personas con discapacidad tan discriminadas en este ámbito laboral para que accedan a los diferentes puestos. Y estamos hablando de todas, no solo de las personas con discapacidad física. Las personas con discapacidad mental, por trastorno mental, con discapacidad llamadas psicosociales, ¿no? Con cualquier tipo de discapacidad tienen iguales oportunidades. Porque ¿cómo si no se va a hacer la inclusión? La inclusión no es solamente en lo social. O sea, para que sea social, tiene que ser en el ámbito del trabajo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la educación. ¿No es cierto? Déjame tomar lo que planteas, lo de la educación. Si estos empresarios que hoy día no entienden de lo que estamos hablando, o que se hacen los que no entienden, creo yo algunas veces, Malena, pero en fin, que no entienden de lo que estamos hablando, entonces tenemos que hablar de inclusión en la educación como punto de partida para familiarizarnos con las personas desde que somos muy niños y no nos parezca que estamos ante seres de otro planeta. Eso es clave. Por eso es importante que se entienda mucho y se trabaje mucho también el tema de la transversalización de la temática de discapacidad, ¿no? ¿A qué te refieres? Cuéntame. Transversalizar quiere decir que las políticas públicas, a partir de que la discapacidad dicen que ya está en la agenda pública, sino hay que ver también en qué agendas están, ¿no es cierto? La agenda pública es un montón. Tiene que ser trabajada intersectorialmente. O sea, no es que yo, sector salud, voy a trabajar
la salud de las personas con discapacidad, que es una cuestión muy amplia, sin políticas conjuntas con el Ministerio de Educación, con el Ministerio de Trabajo. O sea, el Estado en cualquier otro país y el Estado peruano no menos tiene que trabajar esas políticas de manera intersectorial. Ministerio de Justicia, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud y otros más, al momento de diseñar sus programas y sus políticas, porque la inclusión es en todo lo ámbito. Yo no me incluyo si solamente estoy en el ámbito de salud. No, pues, ¿no? Porque yo no dejo de ser una persona productiva. Tenemos una llamada, vamos a recibirla para seguir hablando de este tema. Aló, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, ¿con quién hablamos? Roberto, estoy llamándote de Los Olivos. Roberto, adelante con su comentario, su pregunta. Yo soy una persona que tiene discapacidad, pero mi discapacidad respecto de la enfermedad que yo tengo es la insuficiencia renal crónica terminal. A este tipo de enfermedades que el médico nos pone en el rango de discapacidad, no nos tienen en cuenta para nada. Discapacidad es aquella persona que tiene un problema físico. Si tú no tienes un problema físico, no eres discapacitado. Yo tengo la discapacidad en esa enfermedad y se suma la hipertensión. Yo manejo presiones de 16, de 17. O sea, cuando el señor Castañeda construyó esas escaleras peatonales, esos puentes, esos cruceros peatonales, donde tú subes en el lado derecho y bajas en el lado izquierdo, pero para que subas das 3, 4, 5 vueltas y llegas arriba, cruzas 2, 3, 4, 5 vueltas y bajas. O sea, si yo subiera esas escaleras, hermano, en la subida me da un infarto. Claro. ¿Me entiendes? O sea, eso quisiera ver de qué manera se podría solucionar, o si es que de repente yo estoy equivocado. Si estoy equivocado, expreso mis disculpas, pero teniendo la enfermedad que tengo, considero que no estoy equivocado. Me gustaría que toques el tema con la dama que tienes a tu costado. Cómo no, Roberto. Muchísimas gracias. Gracias por llamar y por haber compartido con nosotros este problema y esta situación en la que vives. Enrique, ¿querías comentar algo? Sí, exacto. Vamos a algo tan sencillo como la definición del término de discapacidad, que es una disminución o pérdida de las funciones que nosotros conocemos como básicas. Es el caso, por ejemplo, de caminar. Y si esta persona tiene una deficiencia renal crónica que le impide caminar más allá de una cuadra o mucho menos subir escaleras, yo creo que como cualquier otra persona que tiene una discapacidad debe ser tratada como tal. Entonces, tampoco puede haber una discriminación dentro del tema de las consideraciones de quiénes son o quiénes no son personas con discapacidad. Justamente para eso hay una evaluación médica, que es la evaluación médica la que determina si es que la persona sufre o no sufre de alguna discapacidad. Y ya una vez que hay un refrendo médico, yo creo que todas las personas, instituciones o empresas deben asimilar o aceptar, digamos, que la persona tiene una discapacidad, así no sea notoria. Porque, por ejemplo, a mí me pasa que cuando yo uso una prótesis en la pierna derecha, no se me nota que tengo una discapacidad. Y por eso muchas veces he tenido problemas en la calle, ¿no? Hasta cruzando la pista, porque los carros no esperan, los carros se meten. Y yo no puedo correr con la prótesis. Claro. Entonces, ¿eso qué me obliga, por ejemplo? Me obliga a llevar siempre un bastón en la mano, así de repente a veces no lo necesite, pero para que sea un efecto visual. Porque regresamos al tema de la educación. La gente está muy concientizada de que para considerarte una persona con discapacidad tiene que verte mal. Y no necesariamente es así. Y vamos de nuevo al tema de los términos, a los términos que se utilizaban antes y se siguen utilizando lamentablemente, por ejemplo, el término de minusválido. ¿Eso qué significa? Menos válido. Y no es así. Inclusive la misma palabra discapacidad. Y de repente por eso la confusión de los empresarios que comentabas hace un momento. No, que las personas con discapacidad no son capaces de trabajar. Es un error, netamente por el uso de las palabras que con las cuales frecuentemente relacionamos a las personas que tienen una discapacidad. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a Enrique Rispa de Elite Proyectos, a Madesha Cepeda Bazán, presidenta de la Asociación de Mujeres con Discapacidad, Musas Inspiradoras de Cambio, y a Malena Pina de la Defensoría del Pueblo también. Gracias por haber estado. Okay, gracias.
Les propongo seguir hablando de esto, no se escabullan, quédense conmigo para seguir hablando en otras oportunidades. Hasta luego. Gracias.